Desarrollemos la idea, vamos a ver que son productores de grandes proezas, pero en realidad a simple vista uno puede decir, bueno, uno no puede decir que estos dos muchachos, esta muchacha y este muchacho son grandes héroes de la historia de la fe. De hecho, si mis análisis y lectura no fallan, lo que yo leí, no se les conoce la voz. La verdad es que no hay un versículo donde ellos expresen y digan, bueno, ellos dijeron tal cosa. No se les conoce la voz en las 3 o 4 apariciones que tienen en la Biblia, pero son agentes de una tremenda influencia, pero insisto, sin renombre o mucha publicidad. Probablemente escuchamos mucho de ellos, o quizá algunas veces. Se los menciona 4 veces en el Nuevo Testamento, en 4 pasajes distintos. 3 veces entre los saludos finales, versículos cortitos, 2 veces solamente un versículo, 1 vez 2 versículos hablando de ello, y un pasaje un poquitito más extenso, Hechos capítulo 18, donde conocemos un poquitito más de su accionar, vemos su procedencia, vemos algunas de las cuestiones más detalladas con su actividad y su descendencia. Y quizá el don con el que más se los asocie a este matrimonio sea con la hospitalidad. Pero no es lo único que ellos tienen. Y ahora vamos a ver, fueron en realidad personas de mucha influencia y de mucho trabajo en los primeros años de la iglesia. Y ya que hablamos de hospitalidad, me gustaría definirla cada vez que uno habla de una palabra, está bueno saber bien de qué está hablando. Y el diccionario dice algo así cuando busqué la definición de hospitalidad. Dice acogida, amparo, cobijo, protección, recibimiento, alojamiento y asilo. De alguna manera, la hospitalidad es dar lugar a alguien en nuestro propio entorno. Yo tengo algo y lo comparto y le doy ese espacio a alguien para que lo tenga conmigo. También es darle protección, como dice la definición, amparo y cuidado en un lugar que a mí me pertenece, que me es propio, o sea, le ofrezco lo que yo tengo al otro y se lo comparto. Pero insisto, la hospitalidad no es el único no es la única característica de este matrimonio, sino que hay muchas cosas más. Así que se me ocurrió pensar en un título para estas ideas y es la práctica de un corazón abierto. Porque Priscila y Aquila, los personajes del día, no fueron solo un matrimonio que tenía un corazón abierto para hospedar o que abría su casa para determinadas cosas, sino que fueron personas que tuvieron un corazón abierto y lo pusieron en práctica. Pusieron en práctica muchas de las pequeñas pero enormes y relevantes cosas del reino de Dios. Y relevantes, son 2 palabras, no es una. Pequeñas cosas que a simple vista uno puede decir pasaron desapercibidas, pero para la vida de la iglesia del primer siglo fueron tremendamente relevantes y extendieron de alguna manera el reino de Dios. Así que, ¿qué sabemos de ellos? Priscila y Aquila son un muchacho y una muchacha, como dije, que aparecen en el relato bíblico ahí en el capítulo 18 de Hechos. Así que prendan sus Biblias en el capítulo 18 de Hechos y en el comienzo y los primeros años de la iglesia leemos lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 18. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Estoy leyendo Hechos capítulo 18, versículo 1. Ahora voy por el 2. Allí se encontró con un judío llamado Aquila supongo, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia porque Claudio, emperador de ese tiempo, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Así que Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. El apóstol Pablo hizo 3 o 4 grandes viajes misioneros, depende del estudioso que uno agarre. Hizo 3 grandes viajes misioneros y el cuarto, cuando ya empezó en este derrotero de comparecer con los tribunales y terminó en Roma. Así que en una de esas visitas, sin importar si fueron 3 o 4, en uno de esos viajes, particularmente en el segundo viaje misionero, Pablo visita la ciudad de Corinto, proveniente de Atenas. Viene bajando de norte a sur, pasa por Atenas y llega a Corinto. Es lo que acabamos de leer en la Biblia. Y cuando llega a Corinto, esa ciudad famosa donde
tiempo después escribirá esas 2 cartas que nos quedan registradas. En realidad fueron algunas más, pero en la Biblia tenemos solamente 2 registradas del apóstol Pablo. Escribió a este lugar. Y cuando llega, encuentra a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila vivían en Italia, vivían en Roma particularmente. Dice la Biblia que con certeza Aquila era judío, no sabemos muy bien si su esposa Priscila también, pero podemos suponer que eran ambos judíos y vivían en Roma. En algún momento Claudio, el emperador, expulsó a todos los judíos que vivían en Roma, así que ellos eligieron Corinto como ciudad donde vivir y así se establecieron y desarrollaron su trabajo, que era fabricar tiendas. Así que se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Era un trabajo no tan fácil o sencillo como uno puede pensar. Uno hace algunas semanas, 2 semanas, fui a Carrefour y me compré una carpa para 4 personas, porque me encanta ir de camping, y la armás en 30 segundos. Debe pesar menos de 1 kilo, 2 varillas con cositas, una cosita sencilla. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la construcción de carpas o tiendas de campaña con materiales pesados, ásperos, duros. Así que eran personas que trabajaban y se usaban sus manos para el trabajo. Y Pablo se sumó a ellos. Fue a verlos al llegar a Corinto, el relato que leímos, y como hacía el mismo trabajo, se quedó con ellos un tiempo para cumplir su propósito ministerial. Ustedes saben que el apóstol Pablo visitaba ciudades y su idea principal era compartir el evangelio en las sinagogas y luego con el resto de los habitantes del lugar. Así que el primer capítulo, o mejor dicho, la primera parte del capítulo 18 de Hechos, lo tiene al apóstol Pablo como gran protagonista de la historia, como otros capítulos. Pablo como principal actor de esta lectura, de estos siguientes versículos del capítulo 18. El relato nos cuenta cómo él predicaba, cómo fueron sus situaciones, el enojo de algunos judíos, cómo lo llevaban continuamente frente a los tribunales romanos para acusarlo de un montón de cosas. Así que el relato no se centra de ninguna manera en Priscila y Aquila, ni siquiera en alguno de sus colaboradores, sino que se centra en el apóstol Pablo. Ni siquiera sabemos bien la actividad principal mientras el apóstol Pablo cumplía estas tareas, pero ellos, mejor dicho, tenían una actividad importante, trascendental. Pablo decide vivir con ellos, decide vivir con Priscila y Aquila en sus casas y hacer su trabajo ministerial desde allí, usarlos de alguna manera como fuente o como base de operaciones. Y como dije, llega a la sinagoga y los judíos no lo tratan muy bien, o no lo reciben muy bien, no le prestan atención y se genera una suerte de conflicto que ustedes pueden leer allí y un pequeño alboroto. Pero a pesar de eso, el Señor le habla puntualmente a Pablo y le dice en el versículo 9, una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, presten atención a lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, no tengas miedo, insisto, alboroto, lo llevaban frente a los tribunales y demás, y no te calles, pues estoy contigo, aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y me impacta pensar que el Señor le hable al apóstol Pablo y le diga, Pablo, quédate tranquilo, porque hay un montón de gente en esta ciudad que te va a cuidar, que te va a dar soporte. Y no sabemos quiénes son, no sabemos su nombre y su apellido, pero mucho de lo que el apóstol Pablo pudo hacer como tarea ministerial entre los gentiles en una iglesia que muy importante y muy relevante como la iglesia de Corinto fue gracias a que había muchos seguidores de Jesucristo que le daban soporte, que lo iban a cuidar y a sostener y a hacer un montón de cosas. Así que primera enseñanza o primer maravilla que encontramos, primer perla que encontramos, hay muchos como Priscila y Aquila que no tienen nombre y apellido en el relato bíblico, pero que son tan importantes, muy importantes en la extensión del reino de Dios, en el trabajo ministerial, cuando el Señor avanza con el Evangelio. Hay muchos
que no están en la tapa de los diarios, hay muchos que no están en el relato puntual, que no son salmistas, no escribieron un proverbio, no son profetas, no tienen a veces ni siquiera el nombre detallado puntual, pero son relevantes. Pablo, quédate tranquilo, le dijo el Señor Jesús. Palabras directas de él. Pablo, quédate tranquilo. Por más que te golpeen, por más que te quieran correr, te lleven ante el tribunal y hagan un montón de cosas, acá hay mucha gente, yo tengo mucha gente, así que quédate ahí y seguí haciendo tu trabajo. Y Pablo se queda 1 año y medio. Termina su año y medio y se va de Corinto, de alguna manera intentando volver a casa, volver a la zona donde él vivía, volver a Jerusalén, a la zona de Siria, para aquel lado. Y se lleva a algunos con él, entre ellos Priscila y Aquila. Y se detienen en Éfeso, otra de las famosas ciudades a las que luego también el apóstol Pablo le escribirá una carta, la carta a los Efesios. Así que Priscila y Aquila vivían en Roma, salen de Roma, se instalan en Corinto, conocen al apóstol Pablo, lo reciben en su casa, trabajan con él, se involucran ministerialmente y luego se van con Pablo a la ciudad de Éfeso. Y allí en Éfeso se quedan un tiempo. Pablo hace algunas cosas y decide irse de Éfeso y continúa su vuelta hacia Jerusalén y hacia Antioquía. Así que en Éfeso quedan Priscila y Aquila al menos, y muy probablemente algunos colaboradores más de Pablo. Y no tenemos mucho dato. Otra vez, no sabemos qué fue de Priscila y Aquila en ese tiempo. No sabemos qué hacían en sus días. No sabemos qué predicaban o cómo lo hacían, pero sí podemos, de esos 2 o 3 versículos chiquititos que aparecen en los saludos finales, entender mucho de lo que probablemente hacían Priscila y Aquila, y era construir, formar parte de una especie de red, de proyecto que construía la iglesia del primer siglo. En ese tiempo, al no estar Pablo, ellos se hicieron cargo de un montón de cosas. El segundo pasaje donde aparece la referencia de Priscila y Aquila es 1 Corintios 16, 19. Tiempo después, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y los saluda. Y en el saludo les dice esto: las iglesias de aquí, estaba en otro lugar, de la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor. Igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Así que Pablo, este saludo probablemente lo está escribiendo desde otro lugar, Éfeso, y se lo está escribiendo a los que están en Corinto, donde vivían Priscila y Aquila, y les manda saludo de su parte, diciendo, dato importante, que ellos tenían una iglesia abierta en su casa. Así que Priscila y Aquila lo que hicieron en esos años fue abrir una iglesia, abrir su casa para que la iglesia funcionara. No sabemos si la lideraban ellos o quién la lideraba, pero sí sabemos que tenían un corazón dispuesto a recibir a la familia de Dios, a recibir el cuerpo de Dios. Y mientras ellos se dedicaban a servir al Señor, aparece otro personaje muy interesante llamado Apolos. Apolos fue un muchacho que vino y apareció ahí en ese lugar, y cuenta la Biblia que era muy elocuente, era muy fervoroso, defendía la fe y explicaba las Escrituras con muchas ganas. Así que mientras Priscila y Aquila tenían esa iglesia en su casa, les aparece Apolos. Y llega Apolos y empieza a predicar el Evangelio y empieza a contar las situaciones, y su enseñanza era muy buena, pero de alguna manera le faltaban algunos datos, le faltaban algunas cosas. Cuenta la Biblia que se había quedado en el bautismo de Juan. No voy a explicar demasiado esto, pues sería muy difícil, pero para que tengamos idea. Llega Apolos, muy elocuente, muy fervoroso, con muchas ganas a la iglesia ahí en Éfeso, y de repente le faltan algunos datos. Y la Biblia dice en el versículo 24, si quieren leer: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar valientemente en la sinagoga
Y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino del Señor. La versión de Eren 60 dirá, le expusieron más exactamente las Escrituras. Y algunas versiones dan la idea concreta de que se lo llevaron a su casa, o sea, lo tomaron de alguna manera y le explicaron y le enseñaron mejor el camino del Señor. Lo mentorearon, lo discipularon. Pero me encanta la frase que dice, lo tomaron a su cargo y le enseñaron a Apolos algunas de las cosas que aún no tenía claro. Apolos luego de ese tiempo se transformó en un hombre muy útil en la propagación del Evangelio en muchas de las zonas estas. Así que los hermanos lo envían, y ahí tenemos un pequeño apunte misionero, escriben unas cartas a otro lugar y le dicen, reciban a Apolos, enviamos a Apolos, él va a servir entre ustedes. El último, o una de las últimas referencias, es cuando Pablo saluda y escribe a Timoteo y vuelve a decirle, saludá a Priscila y Aquila en estos lugares. Y luego el último relato para entonces terminar de componer la historia de estos dos jóvenes, de estos dos muchachos. No sé si eran tan jóvenes, pero de estos dos, de este matrimonio. Romanos capítulo 16 y versículo 3. Terminando la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe este saludo. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne una vez más en su casa, en el hogar de ellos, ya en Roma. Una iglesia en Éfeso, una iglesia en la casa en Roma, una iglesia probablemente, un lugar de encuentro en Corinto, gente que estaba dispuesta a abrir su lugar para compartir las verdades del Evangelio. Pablo les dice, les envía un saludo afectuoso. Son gente importante, son especiales. Dos personas que considera compañeros, gente que se la jugó por él. Probablemente en alguna de esas situaciones difíciles que se le presentaban al apóstol Pablo, una vez que casi lo matan literalmente ahí en el capítulo 19 podemos leer, y muchos de los que vivían en esa ciudad lo ayudaron. Pablo y todas las iglesias de los gentiles agradecidos a Priscila y Aquila. Dos personas que probablemente no figurarían en los diarios de la época. No sé si sigue existiendo el Puente, pero si existiera el Puente, el gran diario cristiano, no estaría en la tapa Priscila y Aquila, estarían los eventos del apóstol Pablo. Quizá alguien hablaría de Timoteo, quizá alguien hablaría de Bernabé o de Silas, pero no estarían Priscila y Aquila, ni siquiera una nota. Quizá se los mencionaría al pasar como dueños de la casa donde se juntaban, pero no demasiado. Pero ellos tenían un corazón abierto y lo ponían en práctica. ¿En práctica en qué? Y la primera cosa es en la hospitalidad, un corazón o la práctica de un corazón abierto a la hospitalidad. Y hermanos, quiero decir algo especialmente de esto, porque creo que Priscila y Aquila no solamente tenían un corazón abierto a la hospitalidad, a abrir su casa, sino a mucho más, una hospitalidad que tenía que ver con un corazón abierto a acoger, a contener, a dar asilo. A veces no somos muchos los que necesitamos una habitación donde dormir, pero sí somos muchos los que necesitamos el calor de un hogar. Muchos de nosotros no estamos sin techo, pero sí muchos de nosotros no tenemos una mesa en una cocina en la que rodearnos. No tenemos el calor de alguien que nos contenga. Y esto también es hospitalidad. Y yo creo que Priscila y Aquila habían entendido claramente esta situación. No somos muchos los que literalmente necesitamos un lugar donde pasar la noche muchas veces, pero sí el calor de un hogar que nos contenga, que nos dé cobijo, que nos escuche, que nos abrace. Y hermanos, la iglesia es ese lugar donde aparecen los sustitutos de las ausencias naturales. Cuando algo falta en mi naturaleza, aparece la iglesia para dar
soporte, para cubrir, para cumplir. Y ante la ausencia del calor de un hogar, aparece la hospitalidad de los hermanos, aparece la apertura del corazón, aparece la acogida en una casa, o no literalmente en una casa, pero aparece ese calor de familia, de hogar que la iglesia brinda. La iglesia es el lugar que cubre las necesidades que pueden aparecer. La iglesia provee abuelos, la iglesia provee tíos, provee padrinos o padres sustitutos o postizos, provee compañeros, provee amigos. La iglesia provee muchas de esas cosas que por diversas razones vos y yo naturalmente no tuvimos. Y si hay algo que falta en la iglesia, o hay algo que te falta, deberíamos ser tus hermanos, debería ser esta comunidad la que provea esa necesidad, abriendo nuestros corazones, poniendo en práctica la apertura de nuestros corazones, abriéndonos a la hospitalidad. Y uno dice, bueno, cuando abro mi casa voy a bendecir a otros. Y es verdad, más bienaventurado es dar que recibir. Pero yo por un momento me puse a imaginar lo que hubiera sido el comedor, no sé cómo era la casa de Priscila y Aquila, pero el comedor de esos días. Imagínense ustedes recibir al apóstol Pablo. Llega el apóstol Pablo, se mete en tu casa y te dice, bueno, me voy a quedar 1 año y medio. Ese lugar es un hervidero del evangelio. Recibimos al gran apóstol Pablo, esas conversaciones, esas comidas, esas estrategias, muy probablemente contar aventuras, contar charlas o tener charlas, tener conversaciones acerca de muchas cosas. Tener al apóstol Pablo sentado por haber tenido un corazón abierto, por haber tenido la hospitalidad de decir, Pablo, yo te voy a recibir. Probablemente comidas con Pablo y con Silas y Timoteo que habían llegado a ese lugar y otros que podrían haber llegado también. Momentos de alegría por las conversiones. Cuenta la Biblia que ahí en Éfeso se estaban convirtiendo muchos gentiles. Así que Pablo llegaría a la noche y diría, ¿sabés que el carnicero, el verdulero vino y se convirtió y lo bautizamos? Y escucharían y conversarían y dirían, bueno, ¿cómo hacemos para seguirlos? Y también se contarían las tristezas cuando Pablo era perseguido y lastimado y los vaivenes de la iglesia. Un lugar lleno del evangelio. Y me pregunto, ¿quién habrá recibido más? Si Pablo porque fue aceptado, refugiado en la casa de Priscila y Aquila, o ellos por haber abierto su casa. ¿Se imaginan compartir casa con el apóstol Pablo mientras escribía, por ejemplo, alguna de sus cartas a las iglesias? Muchos piensan que el apóstol Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses por ahí. No se sabe si la escribió ahí literalmente, pero quizá la pensó, quizá hizo sus primeros borradores. Hermanos, ser testigos por abrir mi casa, por abrir mi corazón, de la escritura de Pablo a otros hermanos, diciéndole muchas de las cosas que hoy todavía podemos seguir viviendo y teniendo para nuestro crecimiento. Hagamos realidad la apertura de nuestras vidas, del calor de nuestros hogares, del clima de nuestras relaciones, a la necesidad de otros, aunque no salgamos en la tapa de los diarios. Aunque nuestros ministerios o nuestras tareas no figuren en el portal de la web de algún lugar. Hagamos parte a otros del calor de nuestras relaciones, porque la iglesia necesita eso. La práctica de un corazón abierto a arriesgarse. Pablo ya tenía un nombre, ya sabíamos quién era, ya venía visitando muchos lugares. Así que no era una cosa menor recibir al apóstol Pablo en tu casa. No estamos hablando de los comienzos del apóstol, sino que ya sabemos quién es Pablo, ya sabemos de toda la controversia que generaba y de cómo lo perseguían y lo confrontaban en los distintos tribunales, los judíos, incluso lo llevaban con los romanos. Sin embargo, Priscila y Aquila le dicen que sí, se arriesgan a recibir a este héroe de la fe en su casa y todo lo que eso significara, y significó mucho porque hubo mucha revuelta. Así que Priscila y Aquila tenían un corazón abierto
en la práctica arriesgarse. Eran era un hombre y una mujer que estaban dispuestos a abrir su casa y le abrieron la casa al apóstol Pablo, le abrieron su vida al apóstol Pablo y estuvieron dispuestos a salir de su comodidad, a compartir su trabajo con Pablo, a poner primero lo que estaba primero y era la construcción del reino de Dios. Los primeros años de la iglesia están basados en estos pasos, en este camino. Y Priscila y Aquila fueron parte, corriendo el riesgo de recibir al apóstol Pablo. La segunda cosa que muestra que eran personas arriesgadas y que no tenían miedo de moverse era que dejaron Éfeso y se fueron a Corinto. Dejaron Corinto y se fueron a Éfeso. Ese es el orden correcto. Se fueron con Pablo, dejaron su negocio y se fueron con Pablo. Y no sé si Éfeso fue su lugar de residencia por muchos más años, porque de hecho después volvieron a Roma, pero salieron de su comodidad, dejaron su negocio, dejaron su entorno, una vez más, ¿para qué? Para poder compartir, para ser parte, aunque no figuraban ellos en ninguna de los portales de aquella época, ni de los púlpitos de aquella época. Ellos estaban haciendo su trabajo. Y la tercera gran cosa, por citar alguna, que eran arriesgados, se jugaron la vida por Pablo. Hubo una trifulca muy grande porque Pablo empezó a decir que quienes tenían algunas cositas hechas con plata no eran dioses. Y los que fabricaban eso, los plateros, se enojaron mucho y le dijo, este nos viene a romper el negocio. Y se armó tal trifulca ahí en Éfeso que lo agarraron a Pablo, lo quisieron agarrar, mejor dicho, pero se juntaron en un lugar y empezaron a los gritos, dijeron, este no nos puede decir esto y demás. Y algunos en la ciudad, e incluso amigos que Pablo tenía en el gobierno, le dijeron, Pablo, no te presentes, es muy peligroso. Y entre esta gente que lo defendió a Pablo y que se jugó la vida, muy probablemente estaban Priscila y Aquila. Ellos vivían ahí. En la segunda visita de Pablo a Éfeso ocurrió este incidente. Probablemente ellos estaban cómodos en el lugar, pero se jugaron la vida. Pablo se los reconoce y le agradece a ellos en nombre de todos los gentiles. Y quizá por carácter transitivo hoy deberíamos agradecerle nosotros también a Priscila y Aquila, porque el evangelio fue predicado entre muchos gracias a esto. Ellos se jugaron por Pablo, personas arriesgadas. Y la iglesia, en los próximos años, la iglesia de la Puerta Abierta y la iglesia en la Argentina, necesitará personas como Priscila y Aquila que se arriesguen, que dejen su comodidad, que dejen su lugar, que estén dispuestos a asumir compromisos, que estén dispuestos a moverse, que estén dispuestos a no priorizar sus deseos o sus trabajos o sus proyectos o sus sueños por encima del Señor, por encima de la extensión del reino de Dios. Estos hombres y mujeres nos dejan grandes enseñanzas en momentos donde la turbulencia era feroz. Y los próximos años necesitarán que muchos asumamos estos riesgos para seguir extendiendo el evangelio. La práctica de un corazón abierto a la integridad. No sabemos cómo supo Pablo de ellos porque Lucas no lo explica. Lucas es el escritor del libro de los Hechos, no lo explica, pero sabemos que Pablo llegó a Corinto y se encontró con ellos, se encontró en primer lugar con Aquila y dice con su esposa. Yo creo, esto corre 100% por un análisis personal, no creo que Pablo fuera un improvisado. Pablo sabía que se metía todo el tiempo en terrenos difíciles. Así que no creo que Pablo llegara a un lugar y dijera, bueno, a ver cómo pinta la casa de quién voy. Yo creo que Pablo tenía hecho, insisto, esto es una apreciación personal, que él sabía dónde iba, conocía a la gente, sabía quiénes eran, había preguntado y de alguna manera se enteró que podía confiar en ellos, además de que trabajaban en el mismo empleo. Yo, insisto, sospecho, es mi interpretación, que Pablo no hubiera ido a la casa de cualquier fabricante de tiendas, por más que hicieran el mismo trabajo que él. Y eligió a Priscila y Aquila porque ellos tenían una característica fundamental o particular. Eran personas que habían dado fe de poder, eran confiables. Y la segunda cosa que me hace pensar que eran tipos íntegros es que Pablo vivió 1 año y medio con ellos.
Se metió en su casa, se metió en su comedor, se metió en la cocina, se metió en el negocio, veía cómo hacían las compras, veían cómo discutían las cuestiones, veía cómo limpiaban, veía cómo trabajaban por las cuestiones cotidianas, veía cómo servían al Señor, veía cómo administraban el negocio, los vio de primera mano. Y sin embargo, después de haberlos visto, lejos de desilusionarse, se los lleva de colaboradores y los deja ahí en la ciudad de Éfeso para que ellos sigan haciendo el trabajo. Así que me parece que Priscila y Aquila eran dos personas íntegras. Y yo me pregunto todo el tiempo, ¿qué pasaría si alguno de ustedes viene a ver mi vida familiar? ¿Qué pasaría si alguno de ustedes se mete en la cocina de mi casa? ¿Seguirían pensando lo mismo que piensan de mí? ¿Qué pasa si alguno se mete en las conversaciones con mis hijos? ¿Se mete o se sienta al lado de mi auto cuando yo manejo y llego a las esquinas? ¿Seguirían invitándome a ser parte del ministerio? ¿Me llevarían con ustedes como colaborador? Y yo quiero tomar el ejemplo de Priscila y Aquila porque eran personas íntegras. El apóstol Pablo vivió con ellos 1 año y medio o quizá un poquito más de 1 año y medio y sin embargo no se desilusionó. Hizo, insisto, desde mi punto de vista, algún trabajo de inteligencia previo y además corroboró viviendo con ellos en la intimidad, en el diálogo. Las casas no tendrían 7, 8 habitaciones y 3, 4 pisos, así que Pablo evidentemente llegaría de hacer su trabajo y se sentaría en el lugar común de la casa. En mi casa sería la cocina, ustedes estarían conmigo en la cocina de mi casa, el lugar donde se comparte todo, donde a veces me enojo con mi esposa, donde me enojo con mis hijos, y yo me pregunto si ustedes seguirían eligiéndome a mí como colaboradores después de compartir conmigo mi vida. Y estoy seguro que Pablo los eligió no porque fueran personas perfectas, sino porque eran personas íntegras. Porque el modelo de perfección no existe claramente, pero Pablo eligió continuar con ellos como colaboradores porque eran personas íntegras, eran lo mismo cuando estaban adentro de su casa, cuando manejaban su negocio o cuando salían a hacer ministerio. Eran lo mismo. Y yo quiero invitarnos, iglesia, a ser los mismos el día domingo, los mismos el día sábado, los mismos el día lunes, los mismos el día martes. Tenemos que ser los mismos, porque eso es lo que va a impactar al mundo, no vivir un sistema religioso, no tener una corona o alitas el domingo cuando venimos a la iglesia, pero después el lunes, el martes o adentro de nuestras vidas ser distintos. Creo que una de las cosas que más va a impactar a quienes nos rodean es que nosotros seamos íntegros, los mismos, que podamos vivir y compartir, como nos dijo Emi hace un ratito, a veces nos corremos del foco. Y si nos corremos del foco, seamos íntegros, nos corremos del foco y a veces nos desanimamos, sí nos desanimamos y a veces nos mandamos algunas que nos da hasta vergüenza confesar, pero nos las mandamos. Y gracias a Dios que cuando sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia y podemos ser perdonados. Si nosotros nos creemos perfectos, estaríamos anulando el texto que reímos hace un ratito, porque entonces ¿para qué necesitaríamos la gracia si ya somos perfectos? ¿Para qué necesitaríamos el perdón? Necesitamos ser íntegros y en último lugar, la práctica de un corazón abierto a la instrucción, al discipulado y al mentoreo. Y esta característica me encanta de Priscila, de Aquila, porque me pregunto yo cuántas veces no nos animamos a asumir este rol. No nos damos cuenta de la importancia de ponernos cerca de otro y prepararlo y capacitarlos, de hacernos cargo de sus vidas. Dije hace un ratito que me encantaba la manera en la que alguna de las versiones traducía, se llevaron a Apolos a la casa para enseñarle mejor. O sea, no lo mandaron al seminario, no le dieron un libro que dice los 7 pasos para conocer el bautismo posterior a Juan, sino que se lo llevaron a casa, vivieron con él y le explicaron, muy probablemente viviendo con él, compartiendo con él más precisamente las verdades del Evangelio. Y no le tuvieron miedo al joven y prominente Apolos, sino que a pesar de ser elocuente, de ser un muchacho firme, lo tomaron con amor. Aparte, dice la Biblia, una gran enseñanza de Priscila y Aquila de cómo corregir o cómo ayudar o cómo equipar a otros. Aparte, se lo llevaron y le dijeron, mira Apolos, te falta algo. Mejor vamos a trabajar en esto. Y después Apolos se transformaría en un hombre
muy importante. Personas que estaban dispuestas a ponerse al lado de otro, a ponerse cerca. Y una vez más, los próximos años necesitará que la iglesia levante Priscilas y Aquilas para acompañar a quienes nos lideren. Y quizá uno diga, bueno, no voy a formar parte de la tapa de los diarios, no voy a escribir ningún salmo ni ningún proverbio y mi nombre no va a figurar en ninguna profecía. Pero estoy seguro que en los libros espirituales figuran los nombres de estos dos siervos maravillosos que se dedicaron a construir, a mejorar a un líder como Apolos. Hermanos, la iglesia en los próximos años necesitará más Priscilas y Aquilas para seguir construyendo la iglesia. La iglesia necesita de Pedros y Juanes, pero no puede seguir adelante sin Aquilas y sin Priscilas. La iglesia necesita a los Pablos, a los Caleb, a las Esther, a los Timoteos, a algunos Sansones a veces, pero también necesita muchos y muchas Priscilas y Aquilas que no figuren en la tapa de los diarios, que a veces ni siquiera pasen por los púlpitos, que ni siquiera escriban cosas rimbombantes, pero que estén dispuestos a abrir su corazón y a compartir el calor de sus relaciones, el calor de su hogar para construir, cuidar, cobijar a otros, que estén dispuestos a asumir el riesgo que significa jugársela por la vida de los demás, que estén dispuestos a vivir una vida íntegra y que estén dispuestos a ponerse al lado del otro para corregirlo, mentorearlo, acompañarlo, para que se transformen en líderes que abran nuevos espacios. Priscila y Aquila, dos personajes bastante desconocidos. No se les conoce la voz, pero estoy seguro que su voz sonó y sonó muy fuerte en los primeros años de la iglesia primitiva. Acompáñenme a orar al Señor. Gracias, Señor, por poder leer tu palabra y al leerla aprender un montón de cosas. Gracias porque nosotros a veces nos detenemos en mirar lo que el texto nos brota, pero hay algunas personas que son impactantes y por las que te agradecemos. Pablo te agradeció por la vida de ellos y nosotros también, Señor, porque nos dan ejemplo de integridad, ejemplo de asumir riesgo, ejemplo de hospitalidad, ejemplo de mentoreo, de discipulado, de acompañamiento. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón y podamos poner en práctica esto, tener en nuestra vida de iglesia y personal la práctica de un corazón abierto a hacer estas cosas, abierto a construir la iglesia desde esta perspectiva, abiertos a no importa si figuramos en la tapa de los diarios o de los portales o si tenemos muchas reproducciones, pero saber que estamos construyendo el reino. La iglesia necesita cada vez más de Juanes, de Pedros y de otros líderes, pero también cada vez más de Priscila, de Aquila, que hagan lo que muchos no hacen en silencio y de ahí, en el llano. Gracias por la vida de estos ejemplos, Señor. Ayúdanos a ser como ellos y ayúdanos a extender tu reino y propagar tu evangelio. En el nombre de Jesús.